Bueno, quiere conocer los detalles acerca de este nuevo decreto supremo y qué va a significar si usted estaba planeando realizar un crédito para poder adquirir su vivienda en crédito social. Vamos a conversar con el licenciado Reinaldo Yujra. Él es director general ejecutivo de la ASFI. Vamos a hablar de este decreto. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Jorge Luis. Es un gusto estar en su programa y un saludo cordial a la población a través de este medio. A ver, bueno, suena como excelentes noticias definitivamente. Pues antes, cuando queríamos realizar un crédito para comprar una vivienda, pongámosle $100,000, costaba este departamento, usted tenía que tener $20,000 de aporte propio para poder adquirir esta vivienda y los 80,000 restantes era el financiamiento que le daba el banco. Bueno, ahora ese 20% ya no es necesario y viene justamente por un porcentaje generado por las ganancias que realizan los bancos o que tienen los bancos cada año. Así es, estimado Jorge Luis, usted ha señalado bien. Este decreto que se ha promulgado antes de ayer tiene precisamente esa finalidad. Por un lado, ha establecido un porcentaje para la asignación de del cumplimiento de la función social por parte de las entidades bancarias. Se ha definido un 6% para que estas entidades destinen al cumplimiento de la función social. Y el otro aspecto que vale la pena remarcar es esta restitución para que las personas que accedan a un financiamiento para vivienda de interés social puedan lograr ahora el 100% y no estén obligadas a aportar ese monto inicial que se tenía del 20%. Y hablo de restitución, Jorge Luis, porque es bien importante señalar, porque en un inicio había surgido con esta característica. Sin embargo, en el año 2020 el gobierno transitorio lo que hizo fue modificar esto, más bien disponiendo que se exija a los clientes que iban a recurrir a este crédito para que sí hagan el aporte. Esto lo hemos restituido ahora a través de este decreto y por lo tanto nuevamente ya la población puede acceder al financiamiento en un 100%. ¿Esto solamente es para créditos de vivienda social o también incluye para adquisición de vehículos u otro tipo de préstamos? Definitivamente el fondo que se ha estructurado para garantizar la vivienda social tiene la finalidad de cubrir financiamientos para adquisición, compra de terrenos, departamentos, casas. Es objetivamente para ese propósito. ¿Hay algún monto máximo de financiamiento? En realidad tienen tres características. Puede ser que, por ejemplo, financie para la compra de un departamento, que más o menos oscila hasta un $138,000. Para la compra de casa, hasta $158,000 aproximadamente. Y para terrenos, hasta $63,000. Digo aproximadamente porque el valor va fluctuando en función de la variación de la UFB. Los montos están definidos en términos de la UFB y como esta cotización va variando, por eso es que digo más o menos ese es el importe del límite al cual pueden acceder. Ahora, este porcentaje de las ganancias, antes obviamente los bancos tomaban este 20% como una garantía por si es que la persona que toma el crédito no podía cumplir con los pagos. Así es, en todo caso, lo que se ha hecho con esta modificación del decreto supremo es restituir esa ventaja, ese mecanismo de favorecimiento a los ciudadanos que no tenían recursos. Esto ha constituido una limitación. Muchas personas que no contaban con ese aporte inicial no podían acceder. Sin embargo, ahora sí, hasta el año 2021 se han favorecido a 90,000 familias con este mecanismo. Pero también hay un hecho importante. El decreto hace referencia a que este 6% que se destina de las utilidades de los bancos al cumplimiento de la función social. Ese es un concepto amplio y abarca también a otro fondo de garantía que es el fondo para el apoyo al sector productivo. Entonces también los pequeños prestatarios dedicados al sector productivo se benefician con este apoyo que incluso va hasta el 50% del financiamiento. Ese es otro elemento que también destaca de este hecho de cumplimiento de función social. ¿Cómo es el tema de los créditos productivos? Existe una clasificación que se hace para diferenciar actividades que están relacionadas con el sector productivo. El propósito es precisamente alentar
a que estas actividades puedan recibir financiamiento, especialmente para unidades económicas pequeñas, microempresas, pequeñas empresas, medianas, etc. Entonces, el mecanismo consiste en que si hay un microempresario que requiere financiamiento para inversión o capital de operaciones y no tiene este aporte inicial, sí puede nuevamente apoyarse en este fondo de garantía y hasta un 50%. Esto ha permitido también que exista un incremento sustancial del crédito al sector productivo, con lo cual se favorece el empleo y se favorece la dinámica de los distintos sectores. ¿Cómo ha estado el crédito de vivienda social? ¿Cuáles son las tasas que se tienen y por qué es de tan fácil acceso? El crédito de vivienda de interés social está diseñado precisamente para la población de ingresos menores, para población que no tiene vivienda. Una de las características es precisamente que demuestre que no tiene vivienda. Hay que recabar un certificado de derechos reales que indique aquello, y las tasas son 5.5%, 6 y 6.5 dependiendo de los montos. Mientras más alto es el monto, mayor es la tasa. Estas tasas definitivamente son mucho menores con relación a créditos destinados a otros fines. Excelente. A ver, vamos al detalle de a partir de cuándo entra en vigencia, si por ejemplo hay una persona en este momento que estaba haciendo los cálculos de dónde conseguir ese 20%, pues ya no lo va a necesitar, por cierto, le van a financiar el 100%. No significa que el inmueble va a costar menos, significa que le van a financiar el 100% ahora, ya no necesita dar el 20%. En ese sentido, si una persona se aproxima en este momento a cualquier entidad bancaria, ya están con la instructiva de aplicarlo inmediatamente. Así es, estimado Jorge Luis. Sin embargo, hay que hacer notar que este mecanismo ya viene desde hace años atrás. Lo que decía era que se había interrumpido durante la gestión 2020, pero ahora con esta modificación del decreto sí puede inmediatamente acceder a una entidad bancaria y precisamente favorecerse con esto. Quizá también vale la pena señalar que esta medida que se ha adoptado en el Decreto Supremo no es una medida reciente. Algunos analistas lamentablemente tergiversan la situación y han señalado como que fuera de último momento, etc. Esta medida viene ya desde el año 2014. La promulgación de la Ley de Servicios Financieros el año 2013 ha cambiado la finalidad de la actividad financiera, y ahí claramente dice debe cumplir una función social que tiene que ver con apoyar a los objetivos de desarrollo económico y social de la población y especialmente generarle condiciones propicias para un acceso universal a servicios financieros. El propósito es erradicar la pobreza, la exclusión social, exclusión financiera. Bajo estos principios es que se van adoptando estas medidas desde el 2014. Y eso es lo que ha permitido que muchas personas tengan acceso a este financiamiento, pero también la actividad productiva se ve alentada. ¿Cómo se ha registrado la actividad financiera de los bancos durante las últimas gestiones? Hemos visto que, por ejemplo, han habido varios refinanciamientos, han habido plazos para que la gente no pague sus créditos durante mucho tiempo y en algún momento arguían falta de liquidez. ¿Cómo se encuentra esa situación? Es muy buena su pregunta. Resulta que cuando nosotros nos hicimos cargo de la administración gubernamental, hemos encontrado una situación económica bastante deteriorada en todos los sectores. No ha sido una digamos, excepción el sector financiero. Cuando me hice cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, teníamos una cantidad de prestatarios que no podían pagar sus créditos porque habían sido afectados por la pandemia, y las medidas que se habían adoptado estaban dirigidas a apoyar a las grandes empresas, no a los pequeños. Entonces hemos adoptado entre ellos este mecanismo que usted refería del refinanciamiento y la reprogramación. Y diferimiento. Y el diferimiento. Este mecanismo del diferimiento ha posibilitado que durante la gestión 2020 se congelen las cuotas desde marzo hasta diciembre y se trasladen a la última parte del cronograma de pagos. Ese beneficio sigue vigente. Las personas que se han acogido todavía continúan con esta ventaja. Estas personas tenían que volver a pagar a partir de enero del año 2021, pero como todavía seguía la pandemia, aplicamos este mecanismo de la reprogramación con la inclusión de 6 meses de gracia.
Pero fíjese algo interesante. En aquella época se decía que, como usted indica, el sistema financiero iba a tener un efecto negativo en la utilidad, en la liquidez, en los depósitos, en la solvencia, en la cultura de pago, etcétera. Pero los resultados son totalmente contundentes. Hoy tenemos un sistema financiero muy sólido, muy estable y muy inclusivo. El nivel de crecimiento de los depósitos es de 6.9%. Hemos superado la barrera de los 200.000 millones de bolivianos, que es más o menos equivale a 40.700.000 millones de dólares. Los créditos de igual manera han crecido en 4.1%. Y como los depósitos han crecido a mayor ritmo que la cartera, se ha generado un colchón de liquidez bastante favorable para que las instituciones financieras no solamente que tengan condiciones para atender la demanda de los ahorristas, sino para expandir el crédito. A su vez, nosotros hemos adoptado el año 2020 una instructiva para que capitalicen el 100% de las utilidades. Eso ha fortalecido la solvencia y por eso la mora, por ejemplo, es 1.56, de las más bajas de la región. En Latinoamérica el promedio está entre 3, 3.1, 3.2 incluso, y nosotros estamos con 1.56. Las utilidades también han crecido, han logrado 225.000 millones de dólares las instituciones, 60% más de las utilidades que lograron el 2020. Entonces podrá advertir que tenemos un sistema financiero bastante sólido, bastante solvente, y eso permite también dar confianza y seguridad a la población de que sus recursos están precautelados. Finalmente, licenciado, hay una disposición de la ASFI que evita que las personas puedan endeudarse por encima de un porcentaje de su total ingreso, pero que este sea reportado. ¿Hay alguna posibilidad de aumentar ese porcentaje para que más personas puedan acceder a créditos? En realidad tiene que ver con lineamientos. La ASFI saca lineamientos en su normativa para que cada entidad establezca políticas y procedimientos con los cuales atienden los créditos. Prudencialmente hay una relación internacional que tiene que ver entre los ingresos y la capacidad de gasto. Entonces, ahí se establece definitivamente, digamos, una medida más preventiva y no tiene que ver con un aspecto que tenga que ver de limitación. Más bien está en la cancha de las entidades financieras cómo evalúan al prestatario. Si, por ejemplo, usted tiene un sueldo por el trabajo que desempeña en esta institución, pero además tiene alquileres por los cuales cobra, tiene un negocio de ropa, lo que fuera, es ese conjunto de ingresos que hay que considerarlos para generar la capacidad de pago. Lo mismo a la hora de evaluar los gastos, quizá hay que ser bastante objetivos. El propósito es que digamos, una persona no se sobreendeude, porque si una persona toma un crédito por encima de su capacidad, le estamos generando un problema. Y lo que va a hacer es recurrir a prestarse de otros y es una bola de nieve. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente diseñar una alternativa que se ajuste a sus condiciones. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por su visita. Igualmente, muchas gracias a usted y un saludo cordial a la población.